Hola amigos, les habla Javier Bravo, desde aquí, desde Manta, Ecuador. Hoy, 23 de junio del año 2020. Tenemos el gusto de presentarles nuestra primer clase del curso de formación política básica, titulada Nuestros Orígenes, con la colaboración del grupo político Correístas por Siempre, de Barcelona, España, y producido por la empresa informática Doctor PC Informáticos. Vivimos tiempos en los cuales la información se nos presenta en el día a día en forma de audio, vídeo o gráfica, presentando historias muy representativas, las cuales se manifiestan con datos o hechos narrables. Pero es fundamental que echemos la vista a nuestro pasado, para poder comprobar de qué modo nuestros ancestros, con precarias herramientas, pero adelantadas ideas, trataron de representar su entorno, su mundo, y con sus historias grabadas en piedra expresaban su día a día. Hoy nos toca presenciar con mucha pena cómo alegremente olvidamos de dónde venimos, de nuestras raíces y de nuestras culturas ancestrales. Conocedores de que este curso de formación política básica debe ser práctico y objetivo, aunaremos esfuerzos para no aburrirnos y poder llevar a buen puerto esta historia de sacrificio y valentía de la maravillosa cultura ancestral ecuatoriana. En la siguiente exposición explicaremos las principales culturas humanas que habitaron el Ecuador desde hace más de 13.000 años hasta la caída del Imperio Inca. Somos hijos del tiempo, aunque nuestros políticos se esfuercen en olvidarlo de forma irresponsable. Seamos consecuentes con nuestra historia y aprendamos de nuestro pasado, ya que somos el resultado de ese pasado que nunca morirá. Aprendamos de sus aciertos al tiempo que aprenderemos a evaluar sus errores. Es un hecho verdadero que el origen del hombre ecuatoriano es el resultado de las generaciones descendientes de los primeros o primitivos cazadores nómadas, que llegaron hace más de 13.000 años al continente americano desde Asia, atravesando el hoy llamado Estrecho de Bering. Estos cazadores, al desplazarse hacia el sur del continente, arribaron hasta el actual territorio ecuatoriano. Se han encontrado evidencias materiales que demuestran la actividad fundamental a la que estuvieron dedicados los primitivos hombres del Ecuador en los primeros tiempos. Se trata de los instrumentos de roca volcánica con la cual elaboraron las puntas de flecha y de lanzas, hachas de mano, raspadores y cuchillos, que fueron utilizados para la cacería de animales muy grandes como los mastodontes, osos de las cavernas, armadillos gigantes, caballos y llamas andinos, que pertenecieron a la megafauna continental ya desaparecida hace algunos miles de años. La historia de nuestras culturas va unida a la introducción de la cerámica, que se hizo necesaria al llegar la agricultura. He aquí su historia. Cronología de las culturas precolombinas del Ecuador. Se llaman culturas precolombinas a las que existieron en el continente americano antes de que arribara al mar Caribe el navegante genovés Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. Estas culturas eran la cultura azteca, la cultura maya y la cultura inca. Las siguientes son las culturas precolombinas que existieron en el Ecuador hasta la creación del Imperio Inca. A su vez, estas culturas se clasifican en periodos. Así tenemos el periodo paleoindio, el periodo formativo, el periodo de desarrollo regional, el periodo de integración y el periodo inca. El periodo paleoindio, que data del año 13.000 a.C. hasta el 3.500 a.C. Este periodo se clasifica en 4 importantes culturas: el Inga, Choxi, Kubilán y Las Vegas. Cultura el Inga, que data del año 11.000 a.C. El Inga, sitio arqueológico ubicado en las cercanías de la ciudad de Quito, en las estribaciones del volcán extinguido Ilal. El poblador del Inga aprovechaba los frutos y la fauna típica del páramo para su subsistencia: venados, osos de anteojos y conejos, etc. Esta sociedad se caracterizaba por estar organizada en hordas y por mantener un sistema de vida seminómada.
El hombre del Paleolítico desarrolló un tipo de vivienda apropiada a ese ritmo de vida. Ocupó cuevas en las montañas e incluso se puede creer que construyó chozas similares a las que actualmente se levantan en las tierras altas de los Andes. Cultura Chocci, que data del año 8060 a.C. Sitio arqueológico ubicado en la provincia de La Suay, cerca de la población de Sixic. La Cueva Negra de Chocci tiene una formación geológica que, de acuerdo a los estudios efectuados en los últimos años, se sabe que la cueva fue habitada hace aproximadamente 10.000 años. Se han registrado hallazgos arqueológicos de esta época, conformados por huesos de fauna de especies actuales como venados, perdices, conejos, etc. Además, herramientas y puntas de proyectiles. Sus límites cronológicos se ubican entre el 8060 a.C. hasta el 5585 a.C. Cultura Kubilán, que data del año 8550 a.C. En los páramos de la provincia de Loja se encuentra este campamento taller paleoindio. Los objetos recuperados revelan la presencia de un grupo humano cazador-recolector. Tenían conocimiento del tallado de la piedra y probablemente el curtido de pieles de animales. Además, la cestería y el laboreo de madera y del hueso. Cultura Las Vegas, que data del año 7000 a.C. En el sitio arqueológico ubicado en Santa Elena se encontraron los enterramientos conocidos con el nombre de los Amantes de Zumpa. Este asentamiento, localizado en el área de la ciudad de Santa Elena, tiene la particularidad de haber arrojado información relacionada con el poco conocido periodo arcaico. En efecto, en los sitios arqueológicos de este complejo se han verificado los descubrimientos de restos que llevan a sospechar que los pobladores de esta región se hallaban en un tránsito de sedentarización. Se encontraron fogones, huesos de animales, rocas calcinadas y piedras de moler. Desarrollaron una artesanía lítica basada en el tallado de obsteno y elaboración de artefactos de huesos y conchas. La dieta alimentaria incluía animales de cacería, recursos marinos y productos cultivados como el maíz. Dato obtenido por medio de los análisis de fitolitos. En consecuencia, se deduce que el asentamiento Las Vegas resulta ser, hasta hoy, el único sitio precerámico de la costa ecuatoriana. Ahora pasamos a ver el periodo formativo, que data del año 3500 a.C. al año 500 a.C. En este periodo anotaremos sus más importantes culturas, como son Valdivia, Machalilla, Chorrera y Narreo. Cultura Valdivia, que data del año 3500 a.C. al año 1800 a.C. Esta cultura se asentó en las costas de las actuales provincias de El Oro, Manabí y Guayas. Se les considera una cultura protoagrícola y alfarera. Construía viviendas en forma ovalada, fabricaba sus propias herramientas. Los figurines de Valdivia son su mayor aporte. Cultura Machalilla, que data del año 1800 a.C. al año 1500 a.C. Esta cultura se extendió por el sur de la provincia de Manabí, norte del Guayas y la península de Santa Elena. Sus rasgos formales y estilísticos alfareros permiten considerarla como una etapa de transición entre Valdivia y Chorrera. Tenían la costumbre de enterrar a los muertos en sus propias casas. Además, practicaban la deformación craneana artificial. Sus principales restos líticos consisten en rudimentarias piedras de moler en forma de media luna. Trabajaban en cerámica, elaborando botellas de pico cilíndrico o en forma de estribo y toscos figurines con ojos de granos de café y múltiples perforaciones en las orejas. Utilizaron la pintura como medio de decoración. Cultura chorrera, que data del año 900 a.C. al año 300 a.C. Esta cultura se extendió por las orillas de los ríos Daule y Babahoyo. En esta fase se dio un notable avance en la cerámica. Los objetos eran de paredes delgadas, superficies brillantes y estampados en zigzag. Elaboraron figuras de envidiable maestría, botellas y cántaros de formas diversas también. Cultura Narreo,
que data del año 600 a.C. al año 200 a.C. En el cerro o montículo natural ubicado en la provincia del Cañar, encontramos recipientes y objetos de cerámica con rasgos de manufacturas, formas y decoración muy similares a los que hemos catalogado como cultura machalilla y cultura chorrera. Se han encontrado importantes hallazgos que explican el modo de vida de los nativos de la zona, como es el caso de la información relativa a la vivienda, enterramientos y algo que es muy importante, los hallazgos de objetos de conchas espóndilos. Continuamos con el periodo Desarrollo Regional que data del año 500 a.C. al año 500 después de Cristo. Este periodo abarca las culturas de Bahía, Huangala, Jamacoaque, Tolita, Tuncahuán y Pansaleo. Cultura Bahía, que data del año 500 a.C. al año 650 después de Cristo. Se denomina así porque se extendió desde la isla de La Plata y Bahía de Caracas hasta las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes. Es decir, ocupó la actual provincia de Manabí. Perfeccionaron los trabajos en cerámica, elaboraron platos, botellas con silbato y algunos figurines. Utilizando otros materiales, fabricaron rondadores, flautas y balsas. Cultura Huangala, que data del año 100 a.C. al año 800 después de Cristo. Esta cultura se extendió por la costa del Pacífico desde el norte del Golfo de Guayaquil hasta la isla de La Plata, hacia las cordilleras de Chongón, Colonche y Paján. En Huangala se han encontrado hachas y cinceles de piedra, raspadores y martillos de obsidiana, vasos, tazas y figurillas humanas estilizadas con fines religiosos. Estos habitantes obtuvieron pinturas iridiscentes hasta de 3 colores. Cultura Jamacoaque, que data del año 600 a.C. al año 400 después de Cristo. Esta cultura se extendió desde el norte de Manabí hasta el sur de Esmeraldas y las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes. Estos pobladores aportaron con trabajos en artesanías y explotación minera del cobre y el oro. Por las piezas arqueológicas encontradas, se dice que utilizaron bloques y amuletos de piedra. Cultura Tolita, que data del año 300 a.C. al año 350 después de Cristo. Se estableció en la isla del Tolita, que se encuentra en la desembocadura del río Santiago, al norte de la provincia de Esmeraldas. Es una de las bases culturales más avanzadas del Ecuador. Se obtuvo un alto grado de perfeccionamiento y tecnificación en cada una de las actividades. Figuras de hombres, animales, máscaras, sellos bellamente decorados a base de pinturas. Cultura Tuncahuán, que data del año 500 a.C. al año 500 después de Cristo. Esta cultura se estableció en el Guano, provincia de Chimborazo. Decoraban los objetos de cerámica mediante figuras geométricas, barnices y una gama de 3 colores, donde se encontraba el rojo. Sus cántaros eran en forma ovalada con un cuello de alto perfil a manera de una gota. Efectuaron la réplica de la caracola marina en cerámica. Cultura Pansaleo, que data del año 400 a.C. al año 500 después de Cristo. Esta cultura se extendió en las actuales provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Se la divide en 3 fases conocidas como Pansaleo I, segundo y tercero. Se conoce a la primera por el uso de la pintura negativa, a la segunda por sus combinaciones en blanco y rojo y a la tercera por las mismas combinaciones, pero sin fondo. Conocieron la mica, que sirvió para desgarrar los objetos cerámicos y obtener piezas de paredes delgadas. Finalizamos con el periodo de integración, que data del año 500 a.C. al año 1450 después de Cristo. Este periodo lo componen las culturas Milagro Quevedo, Manteña, Negativo del Carchi, Puruá y Cañari. Cultura Milagro Quevedo, que data del año 500 a.C. al año 1500 después de Cristo. Se extendió de norte a sur, desde Quevedo hasta la frontera con el Perú, y de este a oeste desde las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes hasta la cordillera costanera. Realizaron labores líticas,
cerámicas y metálicas. Cultura manteña, que data del año 500 a.C. al año 1500 después de Cristo. Esta fase se extendió en Manabí y Guayas, desde Bahía de Caracas hasta la isla Puná. En la arquitectura utiliza la piedra unida al barro. Se deformaban el cráneo alargándolo hacia atrás. En sus ollas engastaban turquesas y serpentinas. Elaboraban espejos rectangulares o circulares de obsidiana. Son famosas sus sillas de piedra únicas por su fino tallado. Cultura negativo del Carchi, que data del año 800 a.C. al año 1500 después de Cristo. Se asentó en la actual provincia del Carchi, influenciando la zona sur de Colombia y una buena parte de la provincia de Imbabura. Se denomina negativo por la utilización de una técnica basada en el color negro. El cobre fue un metal de gran utilización en la zona, no solo para objetos utilitarios, sino también para adornos y piezas ceremoniales. Con respecto al testimonio cerámico, los vestigios más antiguos respecto de esta actividad se remontan al periodo formativo tardío. La cerámica presenta un acabado de superficie inconfundible. Cultura purúa, que data del año 1250 después de Cristo al año 1500 después de Cristo. Ocupó los territorios de la provincia de Chimborazo, modelado de figuras en el cuello y asas en los cántaros con figura humana. Representación de hombres, animales, manos, cabezas de serpientes en el mango de sus cuencos, decoración del fondo de sus compoteras con enorme variedad de motivos, como murciélagos, cabezas de animales, figuras del monstruo marino de la estela de manta, formas geométricas y gran variedad y belleza de estilización. Cultura cañari, que data del año 750 después de Cristo al año 1532 después de Cristo. Ocupó las provincias de Cañar y Azuay. Al parecer se dividió en las bases Tacalzapa y Casaloma. Las evidencias arqueológicas demuestran que la ornamentación corporal era muy importante, sobre todo en personajes de prestigio o vinculados con la actividad ritual. De ahí la presencia de adornos como brazaletes, pecheras, coronas de oro y colgantes. El cobre fue un metal de gran utilización en la zona, no solo para objetos utilitarios, sino también para adornos y piezas ceremoniales. Con respecto al testimonio cerámico, los vestigios más antiguos se remontan al periodo formativo tardío. Hemos llegado al final de nuestra primera clase, de nuestro curso de formación política básica. Compañeros, en nuestra vida diaria, lo primero que hacemos para planificar una ruta a seguir es mirar dónde estamos. Y cuando abrimos un mapa, buscamos nuestra ubicación, para que sea esta nuestra referencia de partida. Con las sociedades y los pueblos pasa exactamente lo mismo. Para saber hacia dónde vamos, es imprescindible saber de dónde venimos y poder saber cuál es nuestra historia. Todos necesitamos conocer nuestros orígenes, los caminos y las mezclas que han llevado al Ecuador a convertirse en una sociedad multicultural, en un entorno megadiverso fantástico, que tiene bien conquistado su lugar entre todas las naciones del mundo. Pero como nada es completo, el conocimiento que deberíamos tener de nuestros orígenes es todavía una asignatura que muchos de nosotros, ya sea por falta de tiempo o por falta de voluntad, la hemos dejado olvidada. Pero eso no puede ser obstáculo para dejar de sentirnos orgullosos de nuestras culturas ancestrales, de nuestro mestizaje y de nuestros orígenes. A continuación les presentamos un vídeo en el cual pone de manifiesto las huellas que ha venido dejando el hombre en su proceso evolutivo a través del tiempo, huellas que se reflejan incontestablemente en todos los habitantes del planeta. Al finalizar el vídeo, exhibiremos dentro de un glosario los conceptos de las palabras más significativas que hemos utilizado en nuestra primera clase. Y ya para finalizar, les invitamos para nuestra próxima clase, donde estudiaremos el nacimiento y caída del Imperio Inca. Y recuerden que la esperanza es buena. Hasta la victoria siempre.
I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as extremism in the world if people knew their heritage like that. Who would be stupid enough to think of such thing as a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best. Did you know that? I didn't know I did. This is my heart's pounding right now, I swear to God. We met. Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah.